capítulo 26, vamos a leer del versículo 1 en adelante. El hermano Samuel les envía saludos desde Puerto Rico. Dice que está loco por llegar acá a Puerto Rico para que tomarse unas vacaciones. Sí. Aleluya. Génesis capítulo 26, versículo 1, lo tenemos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar en este lugar, en esta tu casa, escuchando tu palabra. Padre, te pedimos ahora, Señor, que tú nos hables a través de ella, que salgamos de este lugar, Señor, edificados por medio de tu palabra. Padre amado, te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Se pueden sentar, pero no se siente en su alabanza. Usted se acuerda cuando antes en la iglesia decían: usted se puede sentar, pero no se siente en su alabanza. Aleluya. Porque usted aún sentado puede adorar al Señor. Santo. Amén. Aún usted sentado puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, puede decir te adoramos, Señor, te bendecimos. Aleluya, usted puede adorar al Señor. Y si usted quiere interrumpirme, no hay problema, hermano. Si me va a interrumpir para adorar al Señor, usted es más que bienvenido. Amén. Santo. En esta mañana quiero hablar brevemente de Génesis capítulo 26, acabamos de leerlo, y hablamos de Isaac. Isaac en un momento dado está en la tierra, hay un hambre, hay una situación difícil y él tiene que trasladarse a otro lugar, y él decide trasladarse a el área donde están los filisteos en Gerar. La Biblia nos dice que el Señor pone a prueba a Isaac en aquel momento, trayendo aquella hambre en aquella tierra. ¿Qué pensaría en aquel momento Isaac de la promesa si la tierra prometida donde él estaba no le estaba dando ya pan? ¿Qué pasaría si usted está en algún lugar donde Dios lo ha puesto y usted se da cuenta que las cosas no están yendo como usted quiere que vayan? Usted comienza a pensar y comienza quizás a dudar y todas esas cosas que le pasan a uno por la mente. Más sin embargo, Isaac se mantuvo adherido al pacto de Dios. Isaac, aun cuando vio que había hambre en la tierra, Isaac decidió que él iba a buscar un lugar donde él establecerse para poder buscar alimentos para él y para su familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Nosotros tenemos que entender que las promesas de Dios no pueden quedar reducidas, aleluya, a los ojos de un creyente por un contratiempo que pueda haber en algún lugar. Muchas veces nosotros ahora estamos mirando quizás la iglesia y vemos todas estas sillas separadas y vemos que algunos hermanos no están, y comenzamos a pensar y a decir: pero es que el Señor nos había dado una promesa en este lugar, el Señor nos había dicho, aleluya, que Él iba a llenar este lugar, y más sin embargo mira lo que estamos viendo, es que hemos pasado y estamos pasando todavía por una pandemia, aleluya, y hay hermanos que todavía están ahí un poco aturdidos y un poco nerviosos y guardando algún tipo de precaución, pero aquella promesa que Dios, aleluya, puso sobre este lugar se ha de cumplir si nosotros nos mantenemos firmes y seguimos caminando hacia adelante, hacia la promesa que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la Biblia que Dios le dirigió por medio de su palabra en medio de la prueba. Hay momentos que usted y yo estamos pasando por situaciones difíciles, pero si dejamos que el Señor sea quien, aleluya, por medio de su palabra nos dirija, todo va a estar bien. Diga conmigo: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Isaac debía ir en busca de
provisiones, así que se marchó al área de Egipto, a donde su padre había ido en una ocasión similar, pero se detuvo primeramente en Gerar. Entonces Dios le dijo que se quedase allí y no descendiera a Egipto. Hubo hambre en los días de Abraham y Dios le dejó en libertad para que hiciese lo que mejor le pareciera. Cuando Abraham vivió una situación similar a la que hoy estaba viviendo en este texto Isaac, Abraham, el Señor le dijo: haz la decisión que tú quieras tomar, vete al lugar donde tú quieras ir, haz lo que tú entiendas que es mejor para ti. Mas sin embargo, cuando Jacob pasó por una situación parecida, Dios le dijo: bájate a Egipto. Y ahora, cuando Isaac está pasando por momentos de hambre y decide trasladarse, Dios le dice: no bajes a Egipto. Yo no sé si usted se dio cuenta. Abraham, Dios le dice: haz lo que tú quieras, vete donde tú quieras, establécete donde tú entiendas que es mejor para ti. A Jacob le dice: yo quiero que tú vayas a Egipto. Y a Isaac le dice: no bajes a Egipto, no bajes a Egipto. Eso nos deja saber que Dios obra de acuerdo al carácter y fortaleza de la persona. Dios obra de acuerdo al carácter y fortaleza de la persona. Abraham era un hombre de grandes alcances y de íntima comunión con Dios. Así que para él todos los lugares y condiciones eran similares. Donde quiera que Abraham se estableciera, él no iba a cambiar su forma de pensar. Su fe inquebrantable por Dios no iba a cambiar. Por lo tanto, Dios, conociendo, aleluya, la forma y manera como era Abraham, le dice: tú puedes establecerte donde tú quieras, porque yo sé que donde quiera que tú estés, tú vas a continuar haciendo todo conforme a lo que yo te he mandado. Isaac era buena persona, pero no estaba diseñado para enfrentar grandes dificultades. Por tanto, el Señor le prohíbe ir a Egipto. Jacob estaba acostumbrado a las dificultades, era fuerte y paciente. Por ello era necesario que él fuera a Egipto. Yo no sé si usted entiende lo que el Señor nos está tratando de decir con eso. A veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué el hermano está pasando por tanta necesidad y por tanta situación? ¿Cómo es que este hermano pasa por estas cosas y aguanta esto? ¿Cómo es que este hermano está pasando por esto y como que no resiste? ¿Cómo es que este hermano está experimentando este tipo de problemas y él se desborona todo? Y yo he pasado por cosas peores que esa y me he mantenido firme. Gloria sea el Señor. Es porque Dios obra y Dios, aleluya, te habla de acuerdo a tu carácter y de acuerdo a la persona que tú eres. Y a veces Dios permite que tú pases por algunas situaciones porque Él sabe, aleluya, que tú vas a poder mantenerte y sostenerte por medio de esa prueba que tú estás pasando. Hay veces que tú no entiendes por qué yo estoy pasando por estas cosas, y es que en realidad tú estás, aleluya, diseñado, estás hecho para poder pasar por esa situación. Santo, sí, Señor. A veces uno dice: Señor, es que yo no puedo pasar por esto. No, mentiras del diablo. Santo. La razón por la que tú estás pasando por eso precisamente es que tú estás calificado para poder pasar por esa prueba. Santo. Cuando tú te encuentras en una situación difícil, cuando tú te encuentras pasando, aleluya, por un diagnóstico difícil, cuando tú estás experimentando una situación que para muchos pudiera ser algo bien dificultuosa, quiere decir que Dios entiende, Dios sabe, aleluya, que tú puedes sostener esa prueba y que tú puedes vencer en el nombre del Señor. Dios permite que sus hijos sean probados de acuerdo a sus respectivas fuerzas. La Biblia dice que Abraham oyó mi voz. Haz tú lo mismo y la promesa te será asegurada. Si escuchamos la voz de Dios y nos movemos conforme a lo que Dios nos dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Estar sensitivos a lo que el Espíritu nos dice, para que aún en medio de la dificultad, de los problemas, de las situaciones, de las vicisitudes que nosotros experimentamos en el mundo, nosotros podamos
movernos y dirigirnos conforme a su voluntad y podamos obtener la victoria. Fíjese que cuando Isaac se establece en este lugar, en Gerar, él comienza a trabajar, él comienza a hacer sus cosas y el Señor empieza a darle favor, a darle gracia. Dice la Biblia que su siembra de cereales alcanzó aquel año una cosecha extraordinaria. Isaac no poseía tierra propia, pero tomó como tierra de los filisteos para sembrar en ella, y Dios le bendijo multiplicándola grandemente. Se nos dice que Isaac cosechó 100 por 1 aquel mismo año en que había hambre en la tierra. Mientras había hambre en la tierra, Isaac estaba cosechando al 100 por 1. Fíjese qué cosa hermosa. Cuando tú eres honesto en tu trabajo y en todas las cosas que tú haces, aún en medio del hambre, Dios te bendice. Bendito sea, Padre. Aleluya. Cuando tú eres fiel al Señor, cuando tú haces todas las cosas como si las estuvieras haciendo para el Señor, aún en tu trabajo, Dios bendice a aquella persona que es obediente al Señor, aquella persona que es fiel al Señor, aquella persona que sigue, aleluya, los mandamientos del Señor. Dios bendice, aleluya, aquel que está, aleluya, pasando por pruebas, pasando por situaciones, cuando aquel le es fiel, aún cuando otros están experimentando pobreza, hambre, dificultades, necesidades grandes, aleluya, Dios te bendice. Santo Señor Jesús. Hay gente que a veces me dice: pastor, usted no sabe, yo estoy experimentando este diagnóstico, yo tengo tal cosa. ¿Y cómo te sientes? Me siento bien. A pesar del diagnóstico me siento bien, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios, aún en medio de la dificultad, te está guardando, te está cuidando, te está protegiendo, te está dando fuerza, aleluya, te está sosteniendo, aún en medio del problema, aún en medio del diagnóstico, aleluya. Cuando otros estarían en cama, cuando otros no resistirían, aleluya, tú estás haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque Dios te bendice. Wow. Pero hay que serle fiel al Señor. Hay que mantenerse atento a la voz del Señor. También dice que aumentó su ganado. Fíjese, en tiempo de escasez, en tiempo de hambre, Dios le había dado favor a Isaac. Aumentó su ganado y además tuvo mucha servidumbre que él empleaba y mantenía. Este hombre en tierra ajena estaba boyante. En un lugar que no era de él, estaba siendo próspero. Porque había escuchado la voz de Dios. Pero usted sabe que cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted hace las cosas conforme a como Dios quiere que usted las haga, cuando usted en el trabajo es responsable, cuando usted en su vida es responsable, cuando usted como padre hace las cosas que tiene que hacer, siempre hay alguien alrededor que como que le coge envidia. Sí, siempre hay alguien que la coge contigo. Cuando la gente ve que Dios te está prosperando, cuando la gente ve que Dios está contigo, la gente empieza como a cogerla contigo. Eso le pasó a Isaac. Él empezó a hacer todas las cosas que él estaba haciendo. Empezó a prosperar. Y los filisteos empezaron a pegarle el ojo. Hay que velar a este. Este como que se está inflando mucho. Mira para allá todos los empleados que tiene. Mira todo el ganado que tiene. Mira todas las cosas que tiene. Y ahora ellos empezaron a sentir celo con él. Pamela me hacía un cuento ahorita cuando llegó a la iglesia de una cosa que le pasó en el trabajo. Toma. Confirmación, Pamela. Este pedazo del sermón era para ti, por eso tú llegaste hoy, porque el Señor lo quería para ti. Amén. Cuando tú haces las cosas correctamente, cuando tú
vas al trabajo y dices, yo hago las cosas que estoy haciendo aquí porque las estoy haciendo como para mi Señor. Amén. Cuando yo respeto las autoridades, cuando yo hago las cosas correctamente, cuando yo soy temeroso al Señor, cuando mi fe inquebrantable es en Dios, siempre va a haber alguien que te va a mirar de alguna manera que a ti no te gusta. Siempre hay celos, siempre hay envidia, siempre hay todas estas cosas. Y eso le pasó a Isaac. Dice la Biblia que él se puso a hacer y a buscar pozos de agua. Se propuso sacar el mejor partido del país en que se había establecido, como hace toda persona verdaderamente prudente. Dice que volvió a abrir los pozos que había abierto su padre. Cuando él empezó a buscar, necesito abrir pozos, necesito agua para el ganado, necesito todas estas cosas para poder seguir manteniendo ahora todo lo que he logrado establecer gracias al Señor. Los filisteos comenzaron a entorpecer lo que él estaba tratando de hacer. Cuando abrió esos pozos de su padre y empezó a brotar agua, los filisteos le dijeron, esa agua es nuestra, esa agua es nuestra, esa no, esa es de nosotros. ¿Y saben lo que hizo Isaac? Isaac no se puso a pelear. Él no se puso a decir, pero es que ese pozo era de mi padre. ¿Ustedes no saben que fue mi padre el que hizo ese pozo? No, él no se puso a pelear, él simplemente se fue y continuó buscando y cavando nuevos pozos. Debemos seguir construyendo sobre el fundamento que nuestros padres echaron, pero no necesariamente quedarnos ahí. Hay que ir un poco más. Hay que ir un poco más, hay que usar el fundamento para seguir creciendo, para seguir moviéndonos hacia adelante. Dice que al abrir los pozos se encontraron con mucha oposición. Siempre vas a encontrar oposición cuando perseverando encuentres bendición. Los dos primeros pozos que abrieron fueron llamados Esek y Signa, que significan respectivamente rencilla y odio. Cuando fue a abrir el primer pozo, pero no, esa agua es de nosotros. Empezó la rencilla. Cuando fue al segundo pozo le dijeron, no, esa agua es de nosotros. Ahí comenzó el odio. Pero él no se quedó ahí, él siguió. Finalmente se trasladó a un lugar más tranquilo. Él prefirió la paz a la victoria. Nótese que los que buscan la paz tarde o temprano la van a encontrar. Al pozo que allí cavaron en aquel lugar solitario donde él pensaba que lo único que iba a encontrar era la paz, allí en aquel pozo que encontraron y comenzó a salir el agua, llamaron a aquel pozo Rehobot, que significa lugares anchos, sitio más que suficiente, lo cual en la Biblia es símbolo de comodidad y seguridad. Fíjate que al principio, cuando él empezó a buscar los pozos, comenzó la rencilla, comenzó el odio, pero Dios permitió que él llegara a un lugar donde estaba todo abierto, todo disponible, aleluya, donde todo, aleluya, estaba allí suficiente para él y para todo lo que él necesitaba, gloria sea el Señor, porque cuando tú persistes, aleluya, en lo que el Señor te dice, cuando tú sigues caminando hacia adelante, cuando tú no te detienes, cuando tu fe sigue inquebrantablemente en el Señor, tarde o temprano Dios te va a bendecir, Dios va a abrir puertas, aleluya, que nadie podrá cerrar. Dios va a hacer, aleluya, una obra en tu vida que tú tendrás que reconocer, oh gloria sea el Señor, que Él es el que abrió esa puerta. Santo, todo va a estar bien. En los dos primeros pozos podemos ver lo que es la tierra. La tierra es estrecha, es llena de odio. Este otro pozo nos muestra lo que es el cielo, es una anchura, una paz, un lugar suficiente para todos nosotros. Allí en aquel lugar continuó Isaac firme, conservando la comunión con Dios. Fíjense que Isaac nos enseña a perseverar. Isaac nos enseña a no rendirnos. Isaac nos enseña que van a haber momentos en el que tú y yo tengamos dificultades, problemas, retos, cosas que van a llegar a nuestro camino y van a tratar de entorpecer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Van a llegar momentos, aleluya, donde va a llegar la rencilla, donde va a llegar el odio, donde van a llegar las pandemias, donde van a llegar las faltas de trabajo, donde van a llegar, aleluya, los diagnósticos de salud, donde van a llegar los problemas, las circunstancias, aleluya. Pero si tú te mantienes firme en lo que dice el Señor, tú vas a poder ver, aleluya, que tarde o temprano aquello que Dios te prometió se ha de cumplir en tu vida. ¿Por qué? Porque aquellos que perseveran, aleluya, obtienen la victoria en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que el Señor nos dice que hagamos y cuando llega el momento del problema nosotros simplemente nos rendimos. Mucha gente orando por los hijos. Estoy orando por mi hijo y cuando el hijo cae ya no voy a orar más nada. Ya esto no tiene remedio. No, hermano, sigue orando. Sigue pidiendo. Sigue clamando. No te canses, no te detengas, no dejes de creer en lo que el Señor te ha dicho. Termino con esto. Hay una historia de dos ranas que cayeron en un tazón de crema. La una era optimista, pero la otra veía todo oscuro. Una le dice a la otra, esta que veía todo oscuro le dice a la otra, nos vamos a ahogar. Exclamó sin mucho pensar. Así que con un último grito de desesperanza alzó sus patas al aire y dijo, ¡adiós! Dijo la otra rana con una sonrisa alegre, no puedo salir, pero no me daré por vencida. Nadaré hasta que se me acaben las fuerzas. Entonces moriré más contenta. Con valentía nadó hasta que parecía que sus esfuerzos comenzaron a revolver la crema. Encima de aquello que ella había revuelto se comenzó a formar una especie de mantequilla que finalmente logró ella detenerse encima de eso y del tazón logró soltarse y saltar y salir hacia afuera. Y usted dirá, ¿y pastor, cuál es la moraleja? Es fácil de ver, hermanos. Si no puedes saltar, sigue nadando. Si no puedes saltar, sigue nadando. Para Isaac fue, si no puedo sacar agua de este pozo, voy a ir a hacer otro. 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 Para esa rana fue, yo no voy a morir, voy a patalear aquí hasta que yo pueda salir de este lugar. Logró salir. Yo no sé en qué situación tú estás. Yo no sé qué tú vas a tener que hacer para salir de donde estás. Pero rendirse no es una opción. Amén. Amén. Rendirse no es una opción. Aleluya. Santo Señor Jesús. Los creyentes no nos rendimos. Amén. Los creyentes marchamos hacia adelante con Jesús, nuestro capitán. Amén. Pongámonos de pie. Santo